Uno de esos autoproclamados expertos que constantemente plagia mi trabajo, una vez me preguntó, ¿puedes resumir la vida de un narcisista en menos de 30 segundos? Lo tomé como un desafío a mi grandiosidad y respondí que sí. Aquí vamos. El narcisista nace como un bebé adorable, pero pronto es traumatizado y abusado por figuras parentales. A veces también por sus compañeros o modelos a seguir. Recuerda que el abuso no solo incluye maltrato físico, sino también el exceso de mimos, la idolatría y ponerlo en un pedestal. Todo esto también es una forma de abuso, porque instrumentaliza y convierte al niño en un objeto. Así que el bebé adorable desaparece y surge el narcisista adulto. Este adulto se cree omnipotente, casi como un dios, y busca una pareja íntima para entrenarla, una forma sofisticada de decir lavarle el cerebro, para que encaje en su fantasía compartida. Este juego puede durar décadas, pero finalmente el tiempo pasa. En sus años finales, el narcisista se vuelve completamente ciego a la realidad, absorbido por completo en su fantasía. Ahora está en su propio mundo, desconectado de la realidad, y quizás hasta se deja crecer una larga barba blanca, como esas representaciones de Dios en las pinturas renacentistas, y entonces muere. ¿Qué tal lo hice? La vida de un narcisista en menos de 2 minutos. Hoy vamos a hablar de algo que aparece en todas las etapas de la vida de un narcisista: la frustración y la agresión. En 1933, un psicólogo llamado Dollard propuso la hipótesis de la frustración-agresión, que dice, en términos simples, que cuando te sientes frustrado, tiendes a convertir esa frustración en agresión. El narcisista maneja la frustración de una manera muy distinta. Para él, cualquier frustración es vista como una herida narcisista, y si la frustración ocurre en público, se convierte en una mortificación narcisista. ¿Qué significa frustración para un narcisista? Cualquier intento de confrontarlo, de limitar sus deseos, de decirle que no, o incluso de establecer tus propios límites. Si tienes independencia, si eres autónomo y tienes tus propios límites, eso frustra al narcisista, y él lo percibe como un acto de oposición deliberada, como si lo estuvieras torturando intencionalmente. Esta percepción de la frustración como una agresión maliciosa genera en él ansiedad y estrés intolerables. Cuando el narcisista enfrenta niveles elevados de ansiedad y estrés, pierde el control. Todas sus defensas se caen, incluyendo su fachada de autoconfianza, y se convierte en lo que llamamos un estado borderline o límite. En este estado, el narcisista se descontrola emocionalmente y actúa igual que alguien con trastorno límite de la personalidad. Así que, cuando ves a un narcisista frustrado, enfadado, enfrentado o rechazado, estás viendo a un narcisista que está entrando rápidamente en un estado borderline. En este estado, el narcisista puede estallar en ataques de ira, desequilibrarse emocionalmente y sentirse inundado por su propia negatividad. Ira, envidia, odio. Esta situación podría incluso llevar al narcisista a convertirse en un psicópata temporal, algo que ocurre cuando el narcisista no puede tolerar más frustración. En términos generales, tanto los narcisistas como las personas con trastorno límite tienen una baja tolerancia a la frustración, lo que los lleva a buscar desesperadamente eliminar la fuente de su frustración. En el caso de los narcisistas, la agresión es externa, imprudente y muchas veces culmina en violencia verbal o física. El objetivo de esta agresión es hacer que tú, el objeto de su frustración, te adaptes a sus expectativas, que te conviertas en lo que él necesita que seas en su mente. Él quiere que te fundas con la imagen interna que él tiene de ti, una imagen que él mismo ha creado y controlado. Si te niegas, si insistes en tu independencia y tu autonomía, el narcisista puede intentar eliminarte psicológicamente, ya sea a través del control mental, la violencia física o forzándote a actuar de acuerdo con sus expectativas. Y si no puede, el narcisista seguirá frustrado porque la fuente de esa frustración proviene de dentro de su mente. Recuerda, para el narcisista, tú no existes como un individuo externo. Todo lo que haces se interpreta como si fuera una acción de esa imagen interna que él tiene de ti. Así que, aunque te alejes físicamente, en su mente, sigues frustrándolo desde dentro, como un enemigo invisible que lo atormenta. Este estado de tensión constante puede llevar al narcisista a transitar entre el estado borderline y el estado psicopático. Cuando llega a este último, se convierte en una figura fría, calculadora, capaz de hacerte daño sin remordimientos. Aquí,
El narcisista planifica meticulosamente, con una calma aterradora, el último acto de destrucción, que puede ser físico o psicológico, ya sea destruyendo tu carrera, dejándote con un trauma irreparable o haciéndote daño emocional. El narcisista no descansará hasta sentirse satisfecho. Se siente que ha tenido la ventaja, pero eso es un error. El trauma está ahí, consumiendo las entrañas de la víctima como una especie de parásito. Todas estas fantasías de venganza requieren una frase encubierta, donde el narcisista oculta y disfraza sus intenciones, su planificación detallada, su premeditación, su rabia intensa, su odio extremo, su transformación de tu objeto idealizado en un objeto persecutorio. Te conviertes en un enemigo y en su determinación de destruirte por completo. El estado límite es un estado borderline eruptivo. No hay calma antes de la tormenta. El borderline transita repentinamente a un temperamento explosivo o comienza a romper objetos, entre otras cosas. Este es el estado límite eruptivo, y los narcisistas son famosos por ello. Esta es la famosa rabia narcisista o los berrinches. Pero hay otra opción, otra posibilidad. Hay un estado límite que no es eruptivo. No hay calma antes de la tormenta, solo es una transición a la tormenta. Hay otro estado límite, otra variante del estado límite donde hay una escalación gradual. En esta variante particular del estado límite del narcisista, el narcisista quiere provocar una pelea. Intenta picarte, provocarte. Esto es la identificación proyectiva. Está buscando crear una situación o un entorno que acomode sus defensas aloplásticas, donde pueda culparte por haber comenzado todo. Esta es una estrategia más encubierta y muy típica de los narcisistas encubiertos. En resumen, cuando el narcisista se encuentra en tensión, ansiedad, humillación o mortificación, transita a un estado límite. En este estado puede volverse eruptivo después de un periodo de calma, que es como la calma antes de la tormenta, o puede escalar y crear las condiciones previas para una pelea donde su mala conducta sería legitimada por tu reacción, lo que él llamaría abuso. Y luego el narcisista no siempre transita al estado psicopático. Aquí es donde radica el peligro. En el estado psicopático parece que el conflicto ha terminado, como si todo volviera a la normalidad, como si no tuvieras nada de qué preocuparte. Se restablece un consenso, hay paz, tregua y se declara un alto al fuego. Pero todo este tiempo, el narcisista está planeando su venganza, su represalia y tu destrucción. Es un gran actor y puede engañarte a una especie de complacencia. Los narcisistas utilizan defensas aloplásticas, que son cuando culpas a otras personas por tu propio comportamiento, rechazando las consecuencias. Dicen que ellos te obligaron a actuar de cierta manera. Soy la víctima. Esta defensa aloplástica justifica la agresión del narcisista, incluso la violencia. Hay un locus externo de control. El narcisista atribuye sus motivaciones a otros. Esta percepción como un asunto de supervivencia lo agrava. Si no prevalece, será erradicado, va a morir. Debe ganar. Ganar se convierte en el fin y el objetivo. Si no lo logra, se hunde en un estado depresivo extremo, a menudo acompañado de abuso de sustancias y retirada de la realidad. Las rutinas diarias y profesionales se ven interrumpidas. El narcisista se desintegra y transita gradualmente a una etapa psicótica. A menudo, los narcisistas utilizan el abuso verbal y psicológico y la violencia contra quienes les rodean. La intimidad engendra abuso y agresión en el narcisista porque resulta muy amenazante. Algunos narcisistas pasan de una agresión abstracta a la violencia física, deshumanizando y objetivando incluso a sus seres más cercanos. La agresión del narcisista se desplaza de objetos inanimados, como romper muebles o dañar coches, a personas. No ven distinción entre objetos inanimados y animados. Tú eres solo un objeto en su mente. Muchos narcisistas, no lo olvides, también son paranoicos y vindicativos. Ese es el tipo realmente peligroso. El narcisista busca castigar al frustrador, al causante de su dolor, acechan, hostigan, y esta es la clase de narcisista que termina asesinando o haciendo desaparecer a familias enteras. Existe una tipología de venganza, la necesidad de buscar venganza sobre los malhechores. Esto es tan antiguo como la humanidad misma, y hay un argumento que se puede hacer que no está mal. Es un disuasivo. La represalia restablece el sentido de justicia. Las personas intentan abordar sus agravios de tres maneras, pero el narcisista se equivoca en las proporciones. El primer modo de obtener venganza o restaurar justicia, que es la forma en que lo veo,
es la venganza punitiva moralista. El objetivo de este tipo de venganza es restaurar la justicia, y con ella, la visión del mundo del víctima se vuelve ordenada, predecible, estructurada y causal. Este tipo de venganza se relaciona con la víctima, no con el perpetrador. La víctima solo quiere sentirse en casa en el mundo nuevamente. Quiere sentir que no se convertirá en un objetivo arbitrario y caprichoso de alguien. Los perpetradores deben ser castigados, las víctimas deben ser consoladas y elevadas, y la sociedad debe reconocer públicamente quién es quién y aplicar el castigo respectivo. Esta es la actitud punitiva moralista, y este tipo de venganza es saludable. Pero como todo en psicología, tiene una variante maligna que tiende a degenerar en personas mentalmente enfermas, convirtiéndose en una obsesión. Esto puede dar paso a pensamientos intrusivos no controlados, convirtiéndose en una compulsión, un impulso irresistible de actuar de maneras que a veces son criminales o inconsistentes con los propios valores. En resumen, se convierte en una fantasía de venganza. Esta venganza punitiva moralista, si no es controlada por la sociedad, puede convertirse en una cruzada de venganza y arruinar la salud mental de la víctima, quien se convierte gradualmente en la perpetradora de su propio abuso y, eventualmente, de sus propios crímenes. Esta forma de venganza es insalubre y a largo plazo contraproducente, ya que consume el tiempo y los recursos de la víctima, especialmente los recursos mentales. Afecta adversamente otras relaciones, la vuelve disfuncional y en última instancia la consume, se vuelve loca. El segundo tipo de venganza es la venganza narcisista. La vindicta es la manera del narcisista de restaurar su grandiosidad autoimpuesta y recuperarse de una herida narcisista, especialmente en situaciones de mortificación. Esto se conoce como la solución externa. Les insto a que vean mis videos sobre la modificación narcisista. Al caer en la trampa de la maldad, el crimen, el maltrato, la mera confrontación o la crítica, el narcisista se ve a sí mismo como una víctima. Comienza a autocastigarse porque dentro del narcisista hay un objeto malo. Hay una coalición de voces que le informan sobre lo inadecuado que es, lo ingenuo, lo estúpido, lo indigno, lo ignorante, lo impotente. Necesita silenciar estas voces y la única forma de hacerlo es demostrar su omnipotencia. Empieza con una humillación, y las circunstancias del victimismo contrastan marcadamente con la visión inflada del narcisista sobre sí mismo. Al llevar al supuesto perpetrador a la ruina, el narcisista recupera su grandioso sentido de sí mismo. En resumen, cuando el narcisista castiga a alguien que percibe como un perpetrador, alguien que se niega a cumplir con sus demandas o a ser sumiso, él reconstituye su distorsionada percepción de grandiosidad. Siempre que, por cierto, participes en algún tipo de fantasía de venganza, pregúntate si tu ego herido, tu grandiosidad, tu narcisismo son la razón principal de tu indignación. Y si es así, trata de separar los elementos de tu conducta que tienen que ver con tu agravio justificado de aquellos que giran en torno a tu narcisismo poco saludable. Evita lo último y persigue lo primero. Siempre que tengas un agravio o desees restaurar un sentido de justicia, pregúntate, ¿cuál es el alcance de mi fantasía de venganza? ¿He cruzado la línea? ¿Me he convertido en un narcisista o un psicópata? ¿Se trata de restaurar la justicia y proteger a otros? ¿O es sobre mi propia gratificación narcisista, sádica y psicopática? Te sorprenderá, muy a menudo, que es este último el caso. Finalmente, este tipo de venganza restaurativa. Con este tipo de venganza, la víctima simplemente desea restaurar su fortuna y reafirmar su posición. En otras palabras, revertir el mundo a su estado original, actuando de manera decisiva y asertiva contra su perpetrador. La víctima dice, solo quiero que el mundo vuelva a ser como solía ser. Esta es una forma funcional y justa de lidiar con el dolor y el daño causados por el comportamiento malicioso y premeditado. Se nos presenta la pregunta de cómo lidiar con los narcisistas, las personas que en su mayoría son abusivas. Lo que necesitan entender es que la percepción narcisista es un sistema cerrado que no permite la entrada de ninguna nueva información. Pero hay formas de evitarlo, como la educación, la interacción social y el tratamiento. La clave es reconocer que los narcisistas son quienes son, que no tienen ninguna capacidad de cambio, a menos que estén dispuestos a cambiar, a aprender y a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones.
Así que el consejo práctico es educarse a sí mismo, a su entorno y rodearse de personas positivas, de personas con empatía y compasión. Recuerda que el narcisismo es un espectro y la salud mental es un continuo. Las personas no son solo narcisistas o no narcisistas. La mayoría de nosotros tenemos algunos rasgos narcisistas, pero es el control y la gestión de estos rasgos lo que marca la diferencia. Ten esto en cuenta al tratar con un narcisista. Recuerda que la comunicación es clave y que no te dejes manipular. Asegúrate de establecer límites claros y mantenerte firme. Recuerda que no estás solo en esta lucha. Hay recursos y apoyo disponibles. Esto nos lleva a la importancia de establecer límites saludables. Cuando tratas con narcisistas, es fundamental protegerte. Los límites son esenciales. No permitas que un narcisista sobrepase tus fronteras. Define lo que es aceptable y lo que no lo es. Comunica tus límites de manera clara y firme. No hay necesidad de ser agresivo, pero sí asertivo. Deja claro lo que no tolerarás, y si cruzan la línea, sé decidido en tus acciones. Además, rodéate de personas que te apoyen y validen tus experiencias. Hablar con amigos de confianza o un terapeuta puede ofrecerte una perspectiva externa y ayudarte a procesar tus sentimientos. No subestimes el poder de la empatía y el apoyo emocional. Pueden ser una gran herramienta para sanar y reconstruir tu autoestima. Por último, es importante recordar que tu bienestar mental y emocional debe ser tu prioridad. No te sientas culpable por alejarte de relaciones tóxicas. La salud mental no es un lujo, es una necesidad. Elige rodearte de personas que te valoren y respeten. Es posible que no puedas cambiar a un narcisista, pero puedes cambiar tu respuesta a ellos. Y al hacerlo, te empoderas para recuperar el control de tu vida. La lucha contra el narcisismo y sus efectos puede ser desalentadora, pero es esencial recordar que hay esperanza. La recuperación es posible. Cada pequeño paso hacia la curación es un avance hacia una vida más saludable y feliz. Así que no te rindas. Sigue buscando recursos, apóyate en tu red de apoyo y trabaja en tu crecimiento personal. El cambio es posible y mereces vivir una vida plena y satisfactoria. Recuerda, no estás solo en esto. Hay personas que comprenden lo que estás atravesando y están dispuestas a ayudarte. La empatía, la compasión y la comprensión son herramientas poderosas en el camino hacia la sanación. Así que continúa en este camino de autodescubrimiento y sanación. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y rodearte de lo que realmente importa: el amor, el respeto y la autenticidad. Y antes de finalizar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental y me motiva a seguir creando contenido que te ayude en tu camino hacia el autoconocimiento y la sanación. Gracias por acompañarme hoy. Recuerda que estás en el camino correcto hacia una vida más plena y saludable. Hasta la próxima.